Esto es Mundo Interior. Estamos aquí con Nina Weil, que está en estos momentos donde ella reside, que es en Tel Aviv, aunque ella vivió muchos años en Argentina. Nina Weil nos conocimos a través de la Universidad de Tel Aviv, o en la Universidad de Tel Aviv, cuando se le otorgó el doctorado honoris causa a Amos Oz, y ella estuvo allí acompañándonos, y después, a raíz de los conmemoraciones que hicieron, homenajes a Amos Oz, seguimos en contacto. Nina Weil nació en Montefalcone, en Italia, en 1926, un pueblito cercano, pueblo de donde viene mi familia. Sí, en mi familia es de Piedimonte d'Alife. D'Alife está más o menos a la misma altura que Montefalcone, un poco más al norte, ¿no? Pero en la campaña. Sí. En el 36, Nina, a causa de la persecución fascista contra los judíos, emigró 38. Emigró a la Argentina, y con su esposo Alfredo vivió un tiempo en Nueva York y en Londres. En Buenos Aires nacieron sus 4 hijos, y luego se radicó en Israel desde 1989. Es escritora de cuentos, novelas. Fue presidenta de la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana, y hoy está con nosotros en Mundo Interior para conversar sobre su literatura y sobre su vida. Nina, muchas gracias. Si te parece, podemos... Gracias a ustedes, con mucha emoción y mucho honor de estar acá. Adelante, Nina. Bueno, me habían pedido un cuento, pues yo voy a leer un cuento. ¿Me escuchan bien? Un cuento que se llama El guardapolvo blanco. 12 escalones formaban la escalinata. Daniela los iba contando mientras los subía temblorosa. Sabía que no era de miedo su temblor, sino de expectativa, y tantas tenía. Era principio de diciembre 1940. En una Buenos Aires que recién despertaba al aliento pegajoso de un día que prometía canícula. Había viajado por más de media hora en el tranvía 86. Tráquete, tráquete, Avenida San Martín, Álvarez Tomás, tráquete, tráquete, Avenida Corrientes. El asmático 86 la recorría de una punta a la otra. El boletín de calificaciones de su 6º grado, terminado con loas y la partida de nacimiento, se adherían como ventosas a sus palmas húmedas. Debajo del guardapolvo blanco, el vestido de percal floreado se pegaba a su cuerpo delgado, al que la incipiente pubertad comenzaba a moldear. Atravesó el enorme portón de entrada. Un hall gigantesco, con bocas abiertas a largos pasillos, pareció querer fagocitarla. Llevó la cabeza hacia atrás para mirar el techo, y se sintió del tamaño de una hormiga. Ese techo abovedado la hizo recordar los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. La había dejado boquiabierta durante una excursión a Roma organizada por la Ópera Nazionale Balilla de su pueblo. El corazón le dio un vuelco. El pasado italiano, arrinconado desde hace un año en un oscuro recoveco de su memoria, había pegado un salto y quería salir a la luz. El suyo era, por cierto, un pasado reducido. Dentro de pocos días iba a cumplir los 14 años.
Habían transcurrido solo 2 desde aquel paseo, y que ahora le parecía tan lejano, inclusive irreal. Volvió su atención a lo que ahora veía. Como incrustado en el cielo, un vitral multicolor cubría la parte central del cielo raso. Bajó lentamente la cabeza porque se le había entumecido el cuello y se dijo que no había tiempo para contemplaciones artísticas. Enfiló hacia uno de los corredores y enseguida vio al costado de una puerta cerrada una brillante chapa de bronce con la inscripción Secretaría. Al otro costado hacían fila varias niñas. Algunas habían llegado solas como ella, otras acompañadas de papá o de mamá. Se ubicó diligentemente al final de la larga cola. La puerta se abrió. Salió una niña con cara satisfecha y un papá que orgulloso sacaba el pecho. «Pase la que sigue», gritó una voz clara y sonora de mujer. Una después de otra entró y salió. Durante la larga espera, y sin más compañía que sus pensamientos, los recuerdos de la Italia fascista brincaron y salieron nuevamente de su prisión. Pero esta vez no los rechazó. Aún sentía que una puñalada le había sido asestada en ese tan lejano 2 de septiembre de 1938, cuando las leyes raciales contra los judíos hicieron su aparición de la mano traidora de Mussolini. De la noche a la mañana fue otra la vida. De un día a otro se cerraron las puertas de los colegios para los alumnos judíos. De un día a otro muchos de los amigos dejaron de serlo. Soportó el desprecio con la cabeza alta, tal cual lo hacían sus padres. Y no entendía por qué ser judío era tal pecado. Sandra, la hermana mayor, no paraba de llorar. Tenía 16 años y estaba locamente enamorada de su apuesto profesor de latín, a quien a su vez lo estaba de la profesora de historia. Mauricio, el hermanito de 6 años, no comprendía por qué le estaba prohibido vestir el uniforme de Filio de la Lupa que le quedaba tan lindo. Vivo estaba en Daniela el recuerdo de cómo había cubierto con pinceladas de tinta china el número 3 de ese mismo mes de septiembre en el calendario grande de la cocina. Había sido el día en que se prohibió a los niños judíos la entrada a los colegios. Lo había vestido de luto. Era día de duelo para ella. Pero después se le ocurrió que en realidad debía haberlo pintado de color sangre, pues tanto le dolía. Un paso, otro paso, la fila se acortaba. Pocos minutos más tarde sería su turno de inscribirse para el examen de ingreso al primer año del colegio comercial. Pues fue casi imperceptible su mueca de disgusto. No era lo que ella quería realmente estudiar. Su sueño había sido, desde que tenía uso de razón, el de ser maestra. En el pequeño pueblo del norte de Italia donde había nacido, le habían apodado la maestrina, porque estaba siempre rodeada de niños a los cuales ayudaba con las tareas de la escuela. Pero, siendo extranjera, la posibilidad de ejercer como maestra era nula. Pero no la de encontrar trabajo como secretaria o tenedora de libros. Ahora lo importante era estudiar, y ella tenía hambre de saber. El pensamiento, con esa facultad de escurrirse de un lugar a otro, de remontarse de un tiempo a otro, la llevó de nuevo a la Italia de fines del 38. El padre de Daniela no había nacido en Italia y además de ser judío, era antifascista. Aconsejada por amigos que sí lo eran, la familia escapó hacia las montañas, cargando cada uno pesada mochila en la espalda. Los padres se turnaban en llevar a Babucha, al más pequeño. ¿Cómo llegaron a Grecia y luego a Argel para tomar el barco? Eran memorias enroscadas en una maraña de la cual fluían fragancia a pino, a musgo y olor de cabra de monte, confundiéndose todo con el aroma de especias y el rancho fluvio de cuerpos sudados en el puerto de Argel. No desenroscó esa maraña, dejó que su mente navegara
por las aguas azules del Mediterráneo. El barco que los llevó a la Argentina era alimentado a suspiros. Esa era la sensación que Daniela tenía. Los suspiros de los pasajeros, casi todos huyendo del nazismo o fascismo, mantenían a flote la nave. Recordaba el mareo constante, el rolar descontrolado durante la borrasca al salir del estrecho de Gibraltar. El puerto de Buenos Aires, con gusto a añoranza, a sueño surgido durante largos viajes, con ese misterioso y temido sabor a lo desconocido, lo recibió una mañana vibrante de sol veraniego, sol que no logró penetrar los ojos empañados de Daniela y de su hermana. Ahora, 2 meses después, entraba a cursar el 6º grado en la escuelita de un pueblo en las afueras de Buenos Aires, San Martín. Y hoy, a solo 8 meses desde aquel día, estaba lista para rendir el examen de ingreso al colegio secundario. El idioma castellano no le había sido difícil. Fue música para sus oídos desde el principio. La riqueza de sus matices la cautivaron e inconscientemente fue apartándose de la lengua italiana, que formaba parte de lo que ella consideraba una traición. Ya no faltaba mucho. Cuando se abriera la puerta había llegado el turno para ella. Alisó la falda del guardapolvo. Sus manos nerviosas se deslizaron por las tablas almidonadas, mientras una pícara sonrisa iluminaba su cara pecosa, dejando entrever unos dientes incisivos, grandes y muy blancos. Su mamá había sacrificado una sábana para hacerle el guardapolvo. No parecía de confección casera. Era igual a los que se veían en las vidrieras de los negocios. Manos de hada las mamás de Daniela. Y finalmente, cuando la puerta se abrió, el pase la que sigue fue para ella. Respiró hondo y una alegría difícil de ocultar la invadió. A tal punto que la señorita secretaria, al verla entrar, exclamó: «¡Ah, pareces muy contenta!». «Sí, lo estoy», contestó Daniela, sin poder dejar de sonreír, mientras entregaba el boletín de calificaciones y su partida de nacimiento. La señorita secretaria, muy delgada, de guardapolvo blanco, cabello entrecano corto pegado a la cabeza, estudió los papeles que la probable futura alumna le había entregado. Los dio vuelta, los volvió a mirar, sacudió la cabeza sin pronunciar palabra. Frunció el ceño, se levantó del asiento, hizo un gesto a Daniela para que la esperara y dijo, mientras abría la puerta: «Ya vuelvo». Ay, de pronto a Daniela le dolieron los pies. En momentos de miedo, de peligro, siempre le dolían los pies. Era su termómetro al desastre. Se borró la sonrisa de su boca pequeña y un extraño temor fue retando por sus piernas hasta la garganta. La secretaria regresó muy pronto, acompañado de una mujer voluminosa, a la que presentó como la señora directora. «Niña», dijo la señora directora mirándola con simpatía, a través de unos ojos grandes, oscuros, «estoy sorprendida por tus buenas notas, siendo que hace tan poco llegaste de Italia. Lo dice aquí en tu boletín. No me cabe la menor duda de que serías una excelente alumna. No es secreto que las alumnas judías se destacan». «Había dicho serías, no había dicho serás». «Cómo le dolían los pies». «Lamentablemente», siguió diciendo la señora directora, «no podemos anotarte para el examen. Esta partida de nacimiento no es válida. Tiene que ser enviada a Italia para su autenticación». «Pero, nena, estamos en 1941 casi, y hay una guerra en Europa. Además, en Italia hay leyes contra los judíos. Sinceramente, no sé cómo te podemos ayudar». Daniela salió corriendo para que nadie viera cómo se desbordaban sus ojos, pero alcanzó a oír que la señorita secretaria decía despectivamente: «Ah, bueno, una rusa menos. Tenemos ya bastantes». «Cállate, Lucinda, no seas cruel». Y esta vez fue la señora directora la que en voz alta llamó: «Pase la que sigue». Las lágrimas rodaban libremente. No podía frenar los sollozos.
Un muchacho al pasar le dijo riendo: «Che, ¿se te murió alguien?». «Claro que sí». Se le había muerto el futuro. Mientras caminaba sollozando hacia la esquina para tomar el tranvía, fue desabrochando el guardapolvo blanco. Se lo sacó, lo dobló prolijamente sobre su brazo. De haberlo sabido antes, el guardapolvo sería sábana todavía. Un largo suspiro terminó con los sollozos. Llegó el tranvía. Tuvo asiento al lado de la ventanilla. Tráquete, tráquete. La avenida Corrientes desfilaba ante sus ojos. Daniela no la veía. Pensaba con tinta de qué color iba a cubrir la fecha de ese día en el calendario de la cocina, negro o rojo. Así que terminó la historia del guardapolvo blanco. Bueno, entonces, esta chica Daniela no soy yo, pero yo le di mucho de mí. Y eso que pasó a la niña que iba a dar examen fui yo. A mí, bueno, no importa, pasó, ya pasó, pero no fue un momento fácil. Ahora te cuento lo que era Buenos Aires en aquella época, lo que era Argentina, el granero de Italia. Buenos Aires se vivía libertad, podías hablar, inclusive un día estábamos en la calle y no sé qué dijo mi papá, mi mamá dice: «Cállate, no digas nada». Pero no, estamos en un país libre, somos libres. Después del fascismo que había que cuidar tanto, y era un país rico, inclusive en los restaurantes, y yo lo cuento en el libro, había siempre en una mesa apartada. Ahí había lugar para alguien que necesitara comer y no tenía dinero. Siempre recibía un plato de sopa, un buen pan. Mira, no, yo tengo recuerdos hermosos de sentir Buenos Aires era una belleza. A la noche la gente ni siquiera cerraba las puertas con llave. A la noche, en verano, la gente se sentaba en la puerta en pijama a tomar el fresco. No, era otro mundo, cambió lógicamente, pero mi recuerdo es muy de mucho afecto. ¿Qué edad tenía Mina cuando llegó a Buenos Aires? Yo, 13 años. Por eso, mira, es como todo lo que pasó hasta el 38 quedó encerrado como en un cofre. Y ahí está. Yo recuerdo todo. Huelo, siento. Es increíble. Y no solo por la edad, digamos, que tengo, que recuerdo el pasado. Eso lo recordé siempre. Y cuando empecé a escribir el libro, fui escribiendo en cuadernos, recuerdos. Y luego fui contando. El libro, ¿quieres que te cuente del libro? ¿Qué quieres que te cuente? El libro se llama El último día. ¿Qué es el último día? El último día es mi último día italiano. Y, por ejemplo, acá, en el libro cuento, en pocas palabras cuento, cuando el barco se va. El barco negro, brillante, majestuoso, ha levantado amarras. El ulular de su sirena logra por unos instantes ahogar las risas, los llantos, los gritos de adiós lanzados en muchos idiomas, por los que quedan en el muelle y por los que se van. Para algunos será un viaje de turismo y diversión, para otros un viaje hacia la salvación propiamente dicho. Acodado sobre la baranda sentada de gente, con el frío lastimando mis mejillas cubiertas de lágrimas que ruedan en cintas sin fin, observo el muelle que se aleja como a través de un vidrio roto. El cristal de la vida, desde hace tiempo resquebrajado, se ha hecho añicos. Ese es el día en que el barco se aleja hacia un lugar, un país desconocido, un idioma desconocido. Pero también el último día, ese es el último día de clase, porque las clases tenían que comenzar en septiembre del 38. Y ya estábamos preparados para
las clases, para empezar las clases, pero el 2 de septiembre fueron las leyes raciales y el 3 de septiembre la ley que prohibía a los chicos ir al colegio. ¿Qué recuerdo bello le queda de Italia, de esa de antes de venir? Yo, hermosos recuerdos, porque tuve una infancia linda, padres amorosos, la gente nos quería muchísimos. Mira, mis padres, mi papá no era italiano, ¿no? Había venido de Polonia, escapando de pogroms. Mi abuelo paterno fue asesinado en un pogrom por los cosacos. Si quieres te leo. ¿Quieres que lea algo sobre ese pasaje? ¿Cómo me lo contaron? Mi abuelo era un cantor en la sinagoga. La sinagoga está casi en penumbra. La luz mortecina del crepúsculo se filtra por su ventanal y las tablas de la ley de piedra blanca se tiñen de rojo. Los 10 mandamientos parecen llorar lágrimas de sangre. Afuera, ¿qué pasó acá? No importa. Afuera desapareció la imagen. Nosotros te vemos bien, ¿eh? Nosotros te vemos. Bueno, no importa, yo no veo nada. Bueno, afuera, en la calle cubierta de nieve congelada, se oyen gritos, insultos, chasquidos de látigos y un ruido ensordecedor de cascos de caballo golpeando a galopes desenfrenados el pedregoso pavimento. Dentro del pequeño templo, envuelto en su manto de oraciones, solo, alto, delgado, reza con fervor el abuelo que nunca habré de conocer. Su negra barba, salpicada de alguna hebra blanca, contrasta con la anémica palidez de su rostro. Da vuelta a las páginas del viejo libro de oraciones, y un rayo de ese sol que ya muere ilumina apenas las letras. Entrecierra sus ojos profundamente oscuros para poder ver mejor. A pesar de que afuera ruge violento el pogromo, el abuelo entona su canto de alabanza al Señor, y su hermosa voz de tenor inunda y entibia la fría sinagoga. Violentamente se abre el portón de rústica y vetusta madera. Tiene apenas el tiempo suficiente para cerrar libre y protegerlo con su mano abierta. Hombres y caballos, en una sola masa de sudor, vodka y estiércol, se abalanzan, destrozando libros, bancos y candelabros a su paso. El abuelo lo desafía con la luz fulminante de sus ojos, mientras su mano, de dedos largos y finos, sigue pudiendo el libro de oraciones. Un certero latigazo se lo hace volar y el libro cae despanzurrado. Sus preciosas amarillentas entrañas se mezclan con el estiércol. Se lo llevan a la rastra, pero no baja la cabeza. Esa noche, un tiro de carabina le partiría el corazón y en la nieve su sangre contaría del asesinato de otro judío. Y esa noche, a la larga lista de niños judíos huérfanos, se agregaron 6. Uno de ellos es hoy mi padre. Ay, no te veo. A ver, cómo puedo entrar? A ver otra vez. Que estás dentro, porque si no, no te veríamos. Quizá Sí. se corrió de pantalla en la computadora. The schedule made easy, make it fast. No toco nada ahora yo. Vemos perfecto, mejor no toques nada. No, porque por ahí desaparezco. No queremos que desaparezca. Bueno, entonces hablábamos así del libro. Una pregunta, Mina. ¿Cuándo empezaste a escribir? Siempre quise escribir, pero empecé tarde, no recuerdo cuándo, 50 años habré tenido más. Porque resulta que mi papá contaba sus historias. No se pueden, están en el libro, las aventuras de mi padre con su hermano, cuando, instigados por la abuela, ellos habían quedado huérfanos. Él los empuja a irse de Polonia. Y la idea era llegar a Italia, al puerto de Trieste, y ser halutzim, ser pioneros en tierra de Israel.
Y entonces, hasta llegar a Trieste, tienen tantas aventuras. Y contadas por mi padre y por mi tío exactamente igual. Son increíbles, están en el libro, pero te aseguro. Y entonces, papá siempre me decía, algún día, mira, vos que te gusta escribir, ¿por qué no escribís esto? No hay que olvidar, para que se recuerden también todo lo que pasó. Y bueno, y así empecé. Y después, cuando llegué a Israel, seguí escribiendo con un grupo de literatura, con un profesor que teníamos, era poeta, y nos dirigió muy lindo, y escribí los 21 capítulos estando en ese grupo de escritura. Y entonces, ¿qué pasa? De pronto me di cuenta que por qué yo escribí la historia de mis papá y de mi tío. Porque la historia se ha repetido. Él era perseguido y a mí me persiguieron también, a nosotros también. Es decir, era un círculo. Yo estoy moviendo las manos, no sé si me ven. Y es un círculo. No se termina. ¿Se dan cuenta? Vuelve y vuelve. Hablamos, lógicamente, de antisemitismo. Ahora, ¿me quiere que preguntar algo? Sigo. Nina, ¿qué significó llegar a Israel? Significó llegar a casa. Era el sueño de mi papá y de mi mamá. Bueno, mi papá, está en el libro lo que les pasa, pobres, cuando llegan al puerto de Trieste para tomar el barco y venir a Israel, a Tel Aviv, a Israel, lo que les pasa. Hay una epidemia de tifus y entonces están encerrados todos este grupo de chicos que juntos se encontraron en Europa y que por la agencia judía iban a llegar a Eretz Israel. Hay una epidemia de tifus y están encerrados en la casa, en el edificio de inmigrantes, y no pueden salir. Y entonces, ahí está el puerto, y ahí está el barco que llega, y el barco que se tiene que ir. Y entonces hacen algo, y no es un cuento, y no es, lo pueden ver en las películas quizás, pero es verdad. Armaron una soga con las sábanas, y se tiraron desde el segundo piso con esta soga hasta llegar al barco. Muchos llegaron al barco, pero cuando les tocó a estos dos pobres hermanitos, mi papá y el hermano, la policía los agarró y los encerró. Así que el sueño de Eretz Israel quedó dejado por un tiempo, hasta que finalmente se repusieron, pero después ya quedaron en Italia. Mi papá conoció a mi mamá y ya empezó otra historia. Pero entonces, al llegar a Israel, sentí que se cumplía ese sueño conmigo, pero yo sentí que estaba en casa. Me sentí enseguida muy, muy cómoda. Israel enseguida, porque yo fui apólide, no tuve ciudadanía durante toda mi vida, desde que me fui de Italia. Y recién llegada recibí enseguida la tarjeta de que yo era israelí, el pasaporte enseguida, y sí, me sentí en casa. Y así. Y después Italia también me reconoció perseguida racial. Yo tengo el pasaporte italiano. Italia me reconoció. Nina, finalmente en Buenos Aires, ¿pudiste estudiar o no pudiste estudiar? Bueno, sí, pasé un año sin estudiar. Estudié, ayudé a mis padres en el negocio, estudié inglés, y al año siguiente a mi hermana más chica le tocaba, ya tenía los 12 años para entrar a 6º grado, y en el pueblo San Martín, que tú no conoces muy bien, estaba el cónsul de Italia, que era amigo de mi papá, y la esposa era directora de un colegio que se llamaba Villa Progreso, al lado de San Martín. Y entonces entramos, mi hermana en 5º grado y yo en 6º grado.
Me gustó tanto, mira, increíble, porque al sexto grado, al final me tocó esto, tenía que dar examen a la escuela secundaria. Entonces, después pasé un año sin ir al colegio. Llegado el momento de que mi hermana, que ya terminaba su sexto grado, tenía que entrar a primer año, al bajar yo de la escalera, ese día famoso en que me dijeron que no podía entrar al colegio y dar examen, había un chico que tenía propaganda de un colegio. Estaba distribuyendo folletos, un colegio, y yo, sí, así lo guardé. No me fijé. Ha llegado el momento que mi hermana tenía que entrar también y seguíamos con ese problema de los documentos. Yo mostré a mi papá ese papel. Era un colegio pequeño, dirigido por 2 hermanos abogados, que eran judíos. Mira, y entonces no era caro, y entramos entonces mi hermana y yo, las 2 en primer año. En el verano hice segundo año. Entré a tercero. Después de tercer año, bueno, no sé si me gusta contarlo, pero lo cuento. Después de tercer año de comercial, uno recibe el título de secretaria. Entonces me dijeron, bueno, ahora basta, vas a ir a trabajar. Entonces el director del colegio lo llamó a mi papá y le dijo, no, Nina va a seguir estudiando, va a entrar a cuarto año y no va a pagar, va a ser becada. Y así hice el cuarto año. Pero era un colegio chiquito y el quinto año no se pudo formar. Y ya tenía 18 años. Y entonces sí, tuve que dejar de estudiar e ir a trabajar. Y ahora, a veces me pregunto, la culpa de que yo trabajaba y cuando yo hago algo lo hago con todo el alma. Y debía haber ido a estudiar de noche. ¿Por qué no lo hice? La culpa es mía. Y bueno, y así seguí. Hice varias cosas y sobre todo crié 4 hijos maravillosos. ¿Qué mamá dice que no tiene hijos maravillosos? Son maravillosos. Ay, no me veo, qué horror. No veo a nadie. ¿Cómo puedo volver? A ver, quizá en la pantalla, yo creo que en alguna solapa de la computadora está escondido el Zoom. Claro. Connect with us, dice acá abajo. Ahora sí. ¡Ah! ¡Aquí estoy! Uy. Empezado con todas mis historias. ¿Tus padres qué negocio tenían en San Martín? Mira, no, en la avenida San Martín. Ah, en la avenida San Martín. En la avenida San Martín, pero el colegio fue en San Martín, porque vivíamos en la calle Médanos, ahí cerca de la avenida San Martín. Pusieron un negocio muy bonito, al estilo elegante, sobre cosas, lingerie, ropa de mujer, precioso. Era una esquina y duró un año. Al año tuvieron que dejar porque vino la famosa ETAM y ahí es como cuando los pequeños almacenes tuvieron que cerrar porque vino el supermercado, exactamente igual. Bueno, y después igual fuimos al centro de Buenos Aires, papá, y abrieron un pequeño negocio, papá cortaba en la casa, en vez de mesa de comedor, teníamos una mesa que era larga, enorme, de madera, y ahí cortaba y marcaba piezas, hacía sacones, sacos impermeables. Después mi mamá ayudaba, cosía blusas, en fin, trabajaron, mira, no te puedo decir, duramente, y lograron ir adelante, criar 3 hijas, casarlas. ¿Sí? ¿En Italia qué hacían tus padres? ¿Perdón? En Italia, ¿de qué trabajaban tus padres? Tenían un negocio muy grande, hermoso. Era, mira, el negocio era
dependían de todo. Menos cosas de la casa, sí, pero todas las cosas de la ropa, todo, para la casa, sábanas, todo lo que fuera. Ah, no, también sacos impermeables y esas cosas. Enorme. Tuvieron que dejarlo. Y yo cuento en el libro, cuando vinieron las leyes raciales y a los judíos no nacidos en Italia tenían 6 meses para irse, una noche, porque pero hasta los fascistas lo amaban, a mis padres. Mis padres que en Navidad repartían regalos, no sabes, para mí, yo decía siempre, son los Reyes Magos judíos. Bueno, no importa. Entonces vino este chista y le dijo, mira, te tenés que ir rápido, no esperes los 6 meses. Te quieren matar. Eso le dijeron, es la verdad. Entonces, es así. Y sabes una cosa, cuando yo presenté el libro en italiano en Italia, ahí me enteré que el que avisó a mi papá era el secretario del partido fascista. Fíjate, qué maravilla. Bueno, y entonces mi papá tuvo que irse antes, nos quedamos con mamá. Mamá hizo una liquidación, ella no quería entregar a los fascistas el negocio lleno de mercadería. E hizo una liquidación, regaló. Y yo escribo en el libro como mirando afuera la cola de gente, de mujeres, temprano de mañana, con el frío, era diciembre, esperando entrar al negocio. Para hacer la liquidación, hubo que ir a la policía, pedir permiso. Jefe de policía. No, si el pueblo italiano, mira, no te puedo decir fantástico. Jefe de policía dice, mire, usted puede haga la liquidación, y le mandó 2 policías en la puerta a cuidar a mi mamá en la entrada para que algo pasaba. Por otra parte, los judíos no podían tener servicio doméstico. Nosotros teníamos a Ercilia, que era una mujer extraordinaria, que nos cuidaba, porque mis padres de la mañana a la noche trabajaban. Usted a Ercilia la tiene hasta último momento. Y ustedes, chicos, vayan al cine, aunque esté prohibido la entrada a los judíos. Eso no te puedo decir. Yo solo puedo tener amor en mi recuerdo. Y todavía tengo familia en Italia. Ahora, no. Te digo que después, por ejemplo, hubo campo de concentración en Italia, es cierto. El hermano, mi papá al final se fue, pero el hermano estuvo en campo de concentración en Calabria, en el sur. Y él contaba, bueno, primeramente que en el campo de concentración de Italia no se mataba. A los chicos tenían maestros para que no perdieran el año de clase. Claro, vivían encerrados, comían poco, no sé, pero la cosa es que no había agresividad. Llegaron en el 43, entran los alemanes. ¿Por qué? ¿Saben por qué entraron los alemanes? ¿Por qué entran los alemanes en un lugar que ellos al final eran socios? Mussolini y Hitler eran, ¿no? Resulta que en el 43 entran por el sur los aliados. Y el rey se asusta y enseguida firma el armisticio con los aliados, sin decirle nada a Hitler. Hitler se enoja, y además encarcela a Mussolini. Hitler se enoja y por eso entran los alemanes a Italia. Y con los alemanes entra la muerte. Pero
Los italianos, al entrar los alemanes, abren los portones de los campos para que a lo mejor algunos puedan de los judíos todavía escapar. Y entonces, tengo acá algo escrito de un primo de mi papá que escapa del campo y es perseguido hasta llegar a mi ciudad. ¿Quieren que le lea el cuentito? Sí. No es un cuento, es un relato. Un relato se llama Antes de que salga el sol. Amalia encendió el fuego en el hogar a leña de su pequeña cocina. Las llamas comenzaron a pulsar y a purpurar su cara pálida como el marfil, que alguna vez había sido perfecta y sedosa, pero marcada ahora por las quebraduras del tiempo. No solo su rostro, también su cuerpo había sufrido cambios. En algunas partes la piel se adhería como pergamino a su cuerpo, a los huesos. Solo sus ojos conservaban cierta luz de juventud. Estaba segura que se mantenían brillantes y alerta por la rabia que le llenaba el alma. Le parecía increíble. Ella, que había sido siempre tan piadosa, era ahora capaz de odiar y hasta de blasfemar. Había comenzado odiando a Mussolini, su alianza con Hitler y sus leyes raciales. Las leyes raciales habían causado la huida de sus hijos. Por culpa del duce, vivía en la soledad, falta de hijos y nietos. Odiar ya no era pecado, y menos ahora que la ciudad estaba infestada de nazis. Se inclinó para levantar un trozo de leña y echarlo al fuego. Su espalda era aún flexible como el junco, y como el junco, difícil de quebrar. Corrió un poco la cortina de algodón cuadriculado blanco y rojo que cubría la ventana de su minúscula cocina. Atisbó el cielo a través de esa rendija. Las nubes de la tarde se habían fugado. Un cielo espléndido, tachonado de fulgor, tendía manto de calma sobre esa tierra sumida en el averno de la guerra. Sintió que sus rodillas se aflojaban y se doblaban las piernas. Se asió con fuerza a los brazos del sillón. Logró sentarse. Comenzó a mecerse con lentitud. El vaivén ayudaría a calmar la taquicardia. A su pobre corazón debía serle permitido andar como caballo desbocado. Un olor agrio, mezcla de chucrut, sudor y tabaco, vagaba por cada rincón. El desprecio y la arrogancia nazi habían dejado impronta indeleble en toda la casa. Siguió mascándose y su mente cansada pero lúcida recreó, no sin angustia, lo vivido tan solo pocas horas antes. Se había despertado por los golpes dados a la puerta de Cayo. Cuando logró ponerse la bata y las pantuflas, ya estaban adentro. De un tiro habían hecho saltar la cerradura. Eran 6 soldados alemanes. Los acompañaba el infaltable miembro de la SS, con abrigo de cuero negro y el ala del sombrero tapándole parte de un ojo. Empuñaba un revólver. Dirigía la patrulla moviéndolo con brusquedad de un lado al otro. En pocos minutos, para ella interminables, la casa parecía haber sido arrasada por un tornado. Ni la Bora a 120 kilómetros por hora podría haber hecho tanto daño. La proverbial soberbia nazi, el invasor del abrigo de cuero, de ojos redondos, color del acero, le preguntó, mientras las apuntaba con el arma, «Wo ist er? Alte, wo haben Sie ihn versteckt?» Ella entendió la pregunta. «¿Dónde está, vieja? ¿Dónde lo escondió?» Esos ojos monstruosamente grandes y redondos lanzaban estiletes de hielo que la perforaban y penetraban como tirabuzón. Puso cara de boba, dándole a entender con las manos que no entendía. Por supuesto que también entendió que buscaban a un joven judío fugado del campo de concentración de Forlì y que había sido visto en Monfalcone rondando su casa. Amalia apoyaba una mano contra el marco interior de la puerta de entrada y se mantuvo de pie,
apretando el puño de la otra contra su pecho para calmar el jadeo. Debo hacerles creer que soy más vieja que mis 70 años, que la culpa del jadeo la tiene mi agotado corazón. No deben darse cuenta de que les tengo miedo. Empezó a chupetear como hacen algunos ancianos. No se le ocurría otra cosa. Chupeteo va, chupeteo viene. Sí, eso es lo que tengo que hacer. Y no abrir la boca. Una sola palabra y descubrirá mi acento yiddish polaco, que no he perdido en los tantos años vividos en Italia. Pero tuvo también buen cuidado en apagar el brillo de sus ojos. Mientras tanto, en la cocina, cacerolas, platos y vasos estrellaban. La noche amplificaba el estrépito. No encontraría en la cocina rastro de vida judía. Amalia ya no podía observar la kashrut. Había borrado todo vestigio que podría delatarla. Reprimió un sobresalto. Levantó la vista para mirar su mano apoyada contra el marco interior de la puerta. Se apoyó con más fuerza. Hormigas invisibles corrían a piacere por su brazo. Los soldados hablaban entre ellos. Nos han dado una pista falsa, aquí no hay nadie. Amalia lanzó un invisible suspiro de alivio. ¡Al jardín, Schnell! Gritó uno. Todos, menos el que quedó vigilando a la vieja senil, se abalanzaron hacia el jardín. Shema Israel, imploró Amalia para sus adentros, y con la mano libre se cubrió los ojos. Shema Israel. La irrupción enemiga despertó a las gallinas, que recibieron a los invasores con cacareos y batir enloquecido de alas. Volaron los culatazos, pero las gallinas eran más rápidas. El gallo estaba furioso, echaba fuego. No era el alba todavía. ¿Quién se atrevía a quebrar su sueño? Lanzaba picodazos a diestra y a siniestra. Están en el gallinero, se dijo Amalia. Mis pollitos. No podía frenar el temblor de sus piernas. Debo seguir de pie. No puedo rendirme ahora. No debo rendirme. Se repetía todo bajo el peso de su cuerpo sobre la mano que apretaba el marco de la puerta. Después de lo que le pareció una eternidad, uno de los soldados entró para llamar al que había quedado de guardia. «Nos vamos. ¿No ves que es una alte idiotin?», dijo con desprecio rayano al asco. Su boca se había contorsionado grotescamente al escupir la palabra idiota. Hasta que la distancia no hubo apagado por completo el ruido del motor, Amalia no se movió. Lentamente, ayudándose con la otra mano bajo el brazo entumecido, se miró la palma dolorida. Allí, como tallada a fuego, estaba la shin de la medusá que con tanta fuerza había ocultado. Después le digo todo lo que es. Se desplomó temblorosa sobre la silla más cercana. Y cuando estuvo segura de que no volverían, se puso penosamente de pie. Tomó la vieja linterna, apagó la luz de la cocina y, vadeando destrozos, salió al jardín. Corrió hacia el gallinero, sin detenerse ante sus plantas caídas, los rosales mochos o las cabezas desnucadas de las hortensias. En sus ojos se había encendido un brillo extraño e intenso. Una pared estaba hecha escombros. Volaban las plumas y se enredaban en su pelo. Los salvajes habían aplastado algunos pollitos que yacían en pequeños charcos de sangre. Los que quedaban con vida piaban y corrían desorientados. Las gallinas se habían acurrucado una al lado de la otra contra la alambrada todavía en pie y escondían las cabezas entre las alas. El gallo brincaba y lanzaba espolonazos. Amalia era consciente de que no tenía derecho al lamento. No había ese bendito pueblo que desde la llegada de los nazis guardaba celosamente su secreto. Tomó la pala. La noche era clara, no necesitaba luz. En un rincón del gallinero había un montículo de tierra y excrementos en donde alguna bota, al hundirse, había dejado su impronta. Me lo imagino al nazi con caca hasta los tobillos, se dijo. Que un mal rayo lo parta. Lanzó una risita nerviosa. Miró el cielo a través de un boquete en el techo y en voz alta exclamó: «Adonai, no te voy a pedir perdón por esta blasfemia». Es decir, Dios, ¿no? La insólita luminosidad que brotaba de todo su ser le borró por instantes
las quebraduras del tiempo. Puso la linterna en el bolsillo de la bata, clavó la pala en la tierra. Con movimientos rápidos, con una energía de la que ella misma se asombró, dejó al descubierto un trozo cuadrado de madera de color terroso. Era la tapa que cerraba la entrada a lo que en tiempo siglo había sido depósito para papas, cebollas y maíz. La levantó sin mucho esfuerzo. Se arrodilló, metió la cabeza en el hoyo y lo iluminó con la linterna. 2 ojos desorbitados la miraban. Polly, dijo casi susurrando, apoya bien la escalera y es mi abuela. Ella salvó al primo de mi papá, que llegó ahí y nadie supo nunca dónde lo escondió. A mí me lo contaron cuando yo por primera vez llegué a Italia después, y me lo contó alguien que también fue la que era la mejor amiga de mi mamá, y contó, ¿qué es la mezuzá? La mezuzá, a lo mejor voy a explicar algunas cosas. ¿Qué es la bora? La bora es el viento que llega hasta 120 kilómetros por hora y arrasa. Hay que ver, en el puerto de Trieste ponen barandas, ponen rejas para evitar de que la gente que se caiga. El viento frío, seco, violento que desciende de los Alpes orientales sobre el Golfo de Trieste. Esa es la bora. Después teníamos la kashrut, conjunto de leyes dietéticas judías, en base a la kashrut, ¿no? Después Shema Israel es una oración, escucha Israel, es una oración. Y después hablo del Shin. Shin es la letra S en hibrid, está afuera de la mezuzá. La mezuzá es, en la mezuzá, en las puertas de la casa judía ustedes ven, hay algo, es como una cajita. Es un pasaje del Deuteronomio escrito sobre trozo de pergamino y enrollado en una cajita con una pequeña abertura. Se coloca a la derecha de los marcos de las puertas y se besa. Y ahí afuera hay la shin, la S hebrea. ¿Y qué significa? Significa guarda las puertas de Israel. Shomer, Lishmor, Shomer, la S es por Shomer, guarda las puertas de Israel. Pues ponen. Bueno, ese se cuenta. Y es cierto, eso es lo que a mi abuela chiquitita, que no pudieron salir con nosotros, el abuelo estaba enfermo, ella lo estaba, y poco después ya falleció el abuelo, ya quedó sola, pero la cuidaba la mejor amiga de mi mamá, que también trabajaba en mi negocio. Y ahí está. Pero quería decirles, él había escapado porque había abierto los portones. Sí, dime. ¿Me preguntas algo? Sí, te quería preguntar, pero terminá lo que estaba diciendo. No, ya está. Terminé. No ¿Escuchás? Demasiado, no les estoy... ¡Wow, chicos! Lo mejor es de más... No, perdóname que te interrumpo, pero hay algo que me quedó, en una frase que me quedó del principio de tu último relato, que decía algo así como quebraduras del tiempo. Sí. Me hizo pensar, escuchando maravillado tus relatos y fuerza vital y tu historia de vida tan literaria, justamente. Me preguntaba qué significa la literatura para vos. Y pensaba en estas quebraduras del tiempo, pensaba en las profundas huellas, digamos, que retomás y que transmitís y que nos compartís,
y pensaba cuál era la relación de eso, ¿no? Y tu relación en particular con la literatura. Eso, ¿qué significa la literatura para vos? Significa expresión, significa abrirte, buscar dentro de uno y encontrar algo. La literatura es algo que sale de adentro para mí. Y expresión, es contar, es vivir. Yo no sé si es mi literatura lo que escribo, pero yo lo siento así. Es muy, muy profundo, muy adentro. Cuando sentís la necesidad de escribir es porque sentís que tenés algo adentro tuyo que tiene que salir. Tiene que salir. Y muchas veces, por ejemplo, escribís, das de ti, pero también lo completas con tu imaginación. Porque no todo escribes la verdad, pero hay también de imaginación literaria. Hay de... ¿No es cierto? Vos escribís. Y entonces uno escribe la verdad, pero también puede imaginar cosas que de pronto cuando las escribe se tornan realidad. ¿No es cierto? Todo lo que escribe el escritor es verdad. ¿Sí? Por más que sea fantasía para completar algo, esa fantasía se torna realidad. Bueno, no sé. Mina, Dime. ¿de dónde viene, de qué fondo tuyo nace esa alegría, esa vitalidad, Sí. ese optimismo? No lo sé, será porque yo solo disfruto tanto de ver a mi familia contenta, sanitos. No sé, soy así. ¿Sabes qué? Cuando dicen de ver el vaso medio lleno, eso. Pero yo pienso que es importante. Yo me levanto a la mañana y sonrío. Para mí. Ay, no, es algo muy íntimo, ¿no? Pero es así. Sonrío. Estoy. Es un milagro todos los días, ¿no? Y yo voy camino por la calle y sonrío a la gente. Ahora no, ahora con la máscara nadie viendo a los chicos, nadie ve la sonrisa. Ahora el mundo se ha convertido, está solo ojos, no tiene cara. Hoy queremos que también pase eso, ¿no es cierto? Hay que esperar. La única forma de levantarse a la mañana y pensar. Y antes de levantarse, pensar lo que vas a hacer. Eso es lo importante, hacer un plan de trabajo del día. Y es así, ayuda, ¿eh? Ayuda. Y bueno, yo tengo unos hijos fantásticos, maravillosos. Como tengo 14 nietos, 4 bisnietos y uno en camino. ¿Hijos viven en Israel y en Argentina? Puedo pedir a la vida. ¿Hijos viven en Israel y en Argentina o todos en...? No, todos viven en Israel, el mayor y el menor. No viven lejos de mí. El mayor vive en Tel Baruch y el más chico vive en el edificio del lado mío. Más chico tiene 58, el mayor tiene 68, es un médico especialista, es cirujano. Bueno, no sé si tengo que hablar de la familia. ¿Quieres hablar de tus hijos? Sería bueno. De mis hijos. El de al lado, el chiquitín, de 58, que es más alto que todos, es profesor, es biólogo, dirige un laboratorio en la universidad y enseña. Tengo uno en Londres, el segundo está en Londres, Daniel. Si buscas Daniel Weil, te dice todo lo que es. Es un designer, es un arquitecto en Argentina, fue profesor del Royal College of Art y
trabaja en diseño industrial, muy activo. Y el tercero, Gabriel, está en Buenos Aires, con 4 nietos. Él tiene 4 nietos, sí, y es mi tercer hijo y es médico. Ahora encerrado en su casa, lo consultan por teléfono. La esposa es psicóloga. Y tengo acá también mi nuera, la esposa de mi hijo mayor, que es abogada, que ahora entra en pensión, una abogada, súper abogada, lo más dinámica, es una mujer extraordinaria. Y acá al lado tengo Dalit, que fue durante 25 años maestra de ballet clásico y ahora enseña pilates de un cuerpo extraordinario. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué más puedo pedir yo de la vida? ¿Por qué? Pues solo puedo sonreír. ¿No es cierto? Sonreír, saber que están bien. Cuando... no, lindísimo. Bueno, solo puedo dar gracias a la vida. Hoy, Mercedes Sosa podría cantar eso ahora. Sí. ¿Y a Mozos cómo lo conociste? Sí, dale, Santiago. ¿A vos? Mozos la familia vive a 100 metros de mi casa. Nos encontrábamos en el parque. Amos Sosa acostumbraba a sentarse con Lili y con su esposa en un banco, en un parque muy lindo que hay acá abajo, cerca. Es realmente hermoso. Y ahí se sentaban a tomar sol. Y ahí lo conocí. Y, en fin, después cuando le mandé el libro, le mandé el libro en hebreo y él me escribió, no me mandó mail, una carta me escribió agradeciendo, pero que lo iba a leer y mira, y además comprábamos en la misma frutería del árabe acá abajo, haciendo la cola a Mozó para comprar verdura y fruta, ¿no? Y después se sentaba mucho en el café y a veces, una vez lo vi con Yehuda Ben Yoshua, asentado ahí. Y él estaba sentado, tomaba su café y leía. No, fue un personaje y lo extrañamos. En el barrio se extraña. Lo conocía todo el mundo. Acá. Los taxistas. ¿Quería preguntar, Santiago? Creo que era Maxi. Yo sí quiero preguntar, pero me parece que Maxi estaba hablando. No te veo, no sé por qué no te veo, Maxi, pero querías preguntar. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahora te veo, sí. No, yo quería hacer ante todo, gracias por estar acá y por compartir estos cuentos, estos relatos. Y me quedé en una construcción semántica, ¿no? Que aparece en el primer cuento, que es el de pasado reducido. Ahora, ese pasado reducido, claro, el personaje, sí, porque tenía 15 años y pero que pasado está cargado, claro, pero con una de reducido cronológicamente, pero con una densidad nada más personal, sino no de la historia personal, sino de la historia reducido de tiempo, real. de tiempo, sí. No, eso quería decir. Y después... Perdón, sí, dime, continúa. Un poco en la línea de Santiago de qué significa para usted escribir, y su padre le dijo en un momento que había que escribir estas historias para no olvidar, ¿no? Y si eso juega un poco en su... El libro está escrito por eso, porque no se debe olvidar. Y en el libro en italiano, no, cuando yo traduje el libro al italiano, fue corregido, lógicamente, por mis amigos allá, 2 profesores. Y el prólogo lo escribió Arrigo Levi. Arrigo Levi, que falleció hace pocos meses, era de mi edad. Era uno de los jóvenes adolescentes llegados también a Buenos Aires de Italia en la misma época. En el año 48 ellos
volvieron los padres a Italia, él también, pero él vino acá a Israel e hizo la guerra de los durante 3 años estuvo acá en la guerra, hasta en el 48. 21 fue a Italia, siguió estudiando, fue uno de los periodistas más famosos e importantes de Italia. En los últimos años fue el consultor de los presidentes de Italia. Y él escribió el prólogo del libro en italiano, que aparece en el libro en castellano, está el prólogo, y al final él dice esto. Dice, ha sido dicho, quien no recuerda el pasado no tiene futuro. Es esta la motivación más profunda del recordar, la mitzvah, que quien ha vivido esos sucesos tiene el deber de recordar y obedecer. Es importante no olvidar. Y ayer fue el Día de la Memoria Internacional. El 27 de enero fue... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. El 27 de enero, hace 20 años, Italia decretó el 27 de enero el Día de la Memoria. Luego, unos años después, otros países. Y ahora es el Día Internacional. Y ayer yo participé en un Zoom, escuché que venía desde Italia, hablaron 3 personas. Y realmente los italianos se han sentido con tanta culpa. En todas las ciudades importantes hay museo del Holocausto. En Milano está el museo fantástico, en Roma. Y ahora el Yad Vashem, habla mucho del Yad Vashem. El Yad Vashem ahora está organizando en 3 provincias para que enseñen el Holocausto en los colegios. El Yad Vashem está haciendo mucho trabajo y, bueno, los italianos están, digamos, yo encontré muy abiertos, increíble. Increíble. Y cuando fui y se presentó el libro en italiano, me invitaron. El libro fue publicado por la municipalidad de Monfalcone. Y me invitaron. Fui con mi hijo Rubén, me acompañó. Fue una semana. Me llevaron a visitar colegios. Fue algo muy, muy emocionante, sumamente emocionante. Hablar con los chicos. Uno me dice, hoy la primera vez que veo a una escritora, que no lo puedo olvidar eso. Y yo no me sentía nada escritora, pero en fin, fue muy, muy emocionante. Los chicos hablamos mucho y el día que se presentó también se presentó en un local muy, muy importante, centro cultural, y había 300 personas, ¿no era así? Mucho. Y me encontré con gente que recordaba a mis padres, gente que vino, había cola, gente que vino con fotos, inclusive fotos del colegio mío, compañeras. Fue tan emocionante. No hay palabras. Ese pueblo, no, porque inclusive los fascistas, está bien, todo estaba mal, pero los fascistas no querían matar a los judíos. No, inclusive trataron de salvarlos de los trenes a veces, ¿sí? Pero ya historia pasada y no hay, ¿sí? No, sigue. No, basta, ¿no? Quieren que se cansaron todavía, dale. No, vamos llegando al final, estamos Claro. grabando y después lo vamos a colgar en la página de YouTube, el canal de YouTube que tenemos, se llama Mundo Interior, y lo podrán ver todos, que así ha sucedido con todos los otros programas que tenemos. Mina, se me ocurre una última pregunta a mí, no sé a los chicos. Dime. ¿Tienes nietos, bisnietos, jóvenes?
Tel Aviv es al menos Tel Aviv, que conozco, la ciudad que más conozco de Israel, es una ciudad llena de jóvenes. Sí, llena de vida. La ciudad que nunca descansa. Ciudad muy vital, maravillosa. También la visité un par de veces, 3 o 4 veces, y tiene Israel para mí tiene esa magia de esa tradición de la hospitalidad del pueblo judío, y que uno llega allí y se siente en su casa, ¿no? Es verdad. Eso Sí. me pasó a mí. Y te empiezan a preguntar si quieren saber todo de tu vida. Gina. 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 Hola. Sí, dime. ¿Quién me llama? ¿Alguien habló? Sí, creo que habló Susana. Susana, ¿quieren hacer alguna pregunta, Susana? Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Mina. Pensando en toda esa juventud, en la juventud también argentina, aquí tienes Sí. Pensando en este tiempo, en todo lo que has vivido, si tuvieras que darle un mensaje, el pueblo de Israel está muy unido a una tradición que es la tradición sapiencial, una sabiduría que se transmite de generación en generación. ¿Qué se te ocurre que le dirías a esos jóvenes? Mis nietos. Nietos y a todos los jóvenes, en tus nietos a toda la juventud. ¿Sobre Israel? No, sobre la vida misma. Sobre la vida misma. De no dejar de pensar, de no dejar de soñar. Soñar es vivir. ¿No es cierto? Hasta yo que soy tan vieja todavía sueño, tengo metas. No dejar de tener metas. Pensar verdaderamente y además pensar que el amor maneja. Yo no sé, el amor a la vida, el amor a la familia, el amor a todo. Yo tengo los pajaritos que les doy de comer todos los días. Amor. Eso es lo que es importante. Sentirse que uno está bien. Además, sí, compartir y ser sinceros. No mentir. A veces hay mentiras blancas, pero al no mentir, sobre todo la sinceridad. La sinceridad, eso es muy, muy importante. Y tener metas, soñar. Bueno, no sé si alguna pregunta más, o Santiago, ¿querés leer un poema? Y generalmente terminamos los encuentros con un poema que lee Santiago. Sí, Santiago. Tenemos esa tradición de agradecer la bienveillance, como se dice en francés, no sé cómo se dice en castellano, la impronta, el compartir, el generoso compartir de nuestros interlocutores, de nuestros invitados, en este caso vos, y manifestamos nuestro agradecimiento. Yo por lo general estoy en casa y tengo mi biblioteca. En este caso tuve que recurrir a la computadora para, bueno, ofrecerte un regalo desde el mundo interior y de una poesía por ahí, no sé, acorde a la experiencia tan rica que nos has compartido. Pero bueno, por un lado por lo que dice, pero sobre todo porque es de Luigi Pirandello, lo conocerás, bueno, italiano entonces, y bueno, muy pocas poesías tiene, así que por eso me pareció interesante. Te lo leo, dice así: vive y no lo sabe,
se llama el poema. Vivo del sueño de una sombra en el agua, sombra de ramas verdes, de casas ya dadas vuelta, y de nuevo nubes, y se mece todo. El borde blanco en el cielo vislumbra una cuerda que lo atraviesa, un farol, y el tronco negro de un árbol, cortada a la mitad, una hoja amarilla de papel que flota. Sombra en el agua, líquida ciudad, luminoso temblor, inmensidad, el cielo claro, verde, 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 todo parece que se fuera y está, y vive y no lo sabe. No lo sabe el agua, no lo saben los árboles, no lo sabe el cielo ni las casas. Solo un hombre lo sabe, que camina por el borde triste del canal. Esto fue el interior. Oh, muchas gracias, buenísimo. ¿Me lo mandas por mail, por favor? Ah, lo busco. Fantástico. Nina, muchísimas gracias. Ojalá podamos tener otro encuentro pronto. ¿Está? Gracias. Y si alguna vez, y estoy todavía, vienen a Tel Aviv, acá están con los brazos abiertos. Claro, por fin darnos un abrazo no virtual, ¿no es cierto? Bueno. Muchas gracias. Chao a ti, gracias. Muchas gracias a vos, Nina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue realmente una emoción y un honor el haber sido invitada por ustedes. Chao.